La Es que profe no me agarra el audio de mi cel. Yo te digo doble, pero no te preocupes, está bien. Bueno, pues vamos a iniciar la clase de hoy, chicos. Hoy no tengo más que un chico en el salón, igual y ahorita van llegando. Pero bueno, vamos a iniciar la clase de hoy y primero, ¿cómo les fue en la semana, chicos? Mucho trabajo. ¿Dónde trabajas? Ay, estoy bien lejos. ¿En serio? Ay, en serio, qué bonito. O sea, vienes desde allá hasta acá, pero vale la pena. Ah, pues es como una hora, ¿no? ¿Menos? Ah. ¿Y cómo les fue, chicos? Bien, bueno, en mi caso me fue bien un poco tranquilo y un poco estresante, pero nada que no se podía gestionar. Qué bueno, chicos. Pues vamos a iniciar la clase de hoy. Estábamos hablando de didáctica tradicional y yo me acuerdo que teníamos ahí un tema en el que estábamos viendo esta diapositiva y estábamos hablando de cómo en la didáctica tradicional o en la educación tradicional existía una división entre o se disasociaba el intelecto y el afecto. Pero pusimos algunos ejemplos en los que vimos que el intelecto y el afecto son hermanos gemelos, ¿lo recuerdan? ¿Sí recuerdan de la clase pasada, chicos? Sí. Bueno, Sí, eso sucedía en la didáctica tradicional, en la educación tradicional. Hoy en nuestro país, en nuestro contexto, en nuestro México, sigue existiendo rasgos todavía de la educación tradicional. En esta diapositiva nosotros vemos, sí pueden ver ya mis diapositivas, ¿verdad, chicos? sí se ve. Porque hace rato yo hablaba y no las había compartido. Bueno, vemos cómo es concebido el profesor. Y el profesor es concebido como el que sabe. Cuando nosotros como profesores no poseemos todo el conocimiento y creo que es parte de cómo se ha transformado esa perspectiva y de la escuela nueva y de todo un mundo de teorías que han surgido y que nos han visto ver a la educación de manera diferente, de manera más humana. En la didáctica tradicional y con el método tradicional, incluso le teníamos miedo al profesor, ¿sí o no? ¿A ustedes les tocó todavía tenerle miedo a la maestra? Porque a mí sí me tocó tenerle miedo a la maestra. Y en específico, siempre que pongo este ejemplo, yo me acuerdo mucho de cuando iba en cuarto de primaria y yo le tenía miedo a mi maestra. Y mi maestra no me trataba bien. Y me acuerdo de su nombre y de su apellido. Y hoy, curiosamente, yo soy maestra. Y lo que nosotros debemos es cambiar esta perspectiva. En aquella época, bueno, más bien con la didáctica tradicional, el único que sabe y posee el conocimiento es el profesor. Él lo transmite y él es autoritario. ¿Les gusta el autoritarismo? ¿Cómo es el autoritarismo, chicos? Es el que dice cómo se van a hacer las cosas. Y solo así se pueden hacer. El profesor determina el curso de la disciplina y solo como él dice pueden ser las cosas. Hay un video que se los voy a buscar porque ya saben que me gusta mucho pasarles videos. Y hay un video de una maestra que está en un salón de clases como a nivel universitario y les dice a sus alumnos, les muestra un folder y el folder es verde. Y les dice... Ya lo ¿Ya lo viste? ¿Y cómo les dice que cuando quien llegue después, si ella les pregunta de qué color es el folder, todos tienen que decir que el folder es rojo? Y entonces, pues llega un chico tarde, ya que ya había dado la instrucción, y les muestras el folder y todos dicen a su forma y como él lo dice. Gracias, Itzel. Cuando llega este chico después de que ella da la instrucción y todos empiezan a comentar que el folder es rojo, y el chico se sienta en medio y
nota que todos ven el folder rojo. Cuando le pregunta a él de qué color es el folder, ¿de qué color dice que es? Rojo. Y eso es parte de cómo nosotros a veces socialmente nos condicionamos. Y este ejemplo se puede comparar a cómo funciona la didáctica tradicional, donde el profesor es el único que sabe y es autoritario y determina cómo sucede todo en el salón, cómo va a ser la disciplina, y el único que puede mandar en el grupo es él. Esa perspectiva al método activo, que es el método que nosotros queremos implementar, sobre todo, ¿saben? Se nota mucho el método activo. ¿En qué nivel de la enseñanza? ¿En qué nivel ustedes notan el método activo? En preescolar. A mí me gusta mucho el preescolar. Creo que es el único nivel en el que no he trabajado, pero me maravilla cómo una maestra puede hacer que un niño venga de no saber hacer un trazo a saber trazar las letras. Y tiene un porqué ahora la educación preescolar. También es obligatoria, porque yo les decía antes el preescolar no era obligatorio. Cuando yo tenía que ir al preescolar, el preescolar no era obligatorio. Y muchos decían, ay, pues es que nada más van a jugar. Pero también decían, si tu hijo no habla, mételo al preescolar y se va a soltar hablando. Pero eso tiene una lógica. En esa época y en todas las épocas de desarrollo humano, nosotros aprendemos de manera social. El aprendizaje siempre es un proceso social. Y entonces por eso el niño socialmente aprende a hablar, aprende a normarse, aprende a compartir. En el preescolar se ve muy marcado el método activo. Y si no es así, están en el preescolar equivocados, sus hijos o quien quieran. Pero a nivel preescolar, los niños juegan, cantan, bailan, brincan. Así debería ser, desde mi perspectiva, toda la educación. ¿Por qué? Porque en preescolar, ahí es que me lastimaba, en preescolar la educación es muy libre, es muy social, es muy por imitación. Cuando nuestros niños pasan del preescolar a la primaria, empieza el primer trauma escolar que yo les menciono. Pásense, chicos. Hola, Leo. Entonces, el preescolar es fundamental. Vamos a ver un poquito cómo es el método activo. Incluso hoy existe algo que se llama la escuela activa. ¿Se habían oído de la escuela activa, chicos? ¿Qué es la escuela activa? Se supone que tiene que ser que el niño tiene que experimentar, él tiene que, es de vivencias, ¿no? Que ellos tienen que ver cómo es que la flor florece o cómo es que la planta crece, ¿no? La escuela activa es una escuela que deja que el niño sea la parte activa del proceso de la educación. Y bueno, en el método activo, quien dirige el aprendizaje, nosotros somos solo un facilitador. Le vas haciendo al niño que él piense. ¿Cómo haces que un niño empiece a pensar? Cuestionándolo. Con preguntas. Un niño que pregunta, y ya les había hecho esa pregunta en la otra clase, ¿te acuerdas que les pregunté cuántas preguntas hace un niño en un día? ¿Sí recuerdan? No fue a nosotros. Sí, pero aquí tengo mezclado. ¿Tú sí te acuerdas? Yo les preguntaba en la clase, en un curso anterior donde tuve a Claudia, tuve a Belén, también estabas tú, yo les preguntaba, ¿pueden googlearlo, chicos? Googleen. ¡Ay, qué bonita alumna! Siéntate donde tú quieras. Googleen, ¿cuántas preguntas hace un niño de 3 años en un día, chicos? Googleenlo. Uy, no, hace de todo. Googleen, ¿cuántas preguntas hace un niño de 3 años en un día? Es ilimitada, profesora. ¿Qué dice? Sí es ilimitado, pero sí existe un rango.
Sí, o sea, varía, obviamente no hay una regla, pero un niño puede hacer hasta 500 o 600 preguntas en un día. ¿Y saben que el error? Claro, ¿y saben cuál es el error que nosotros cometemos como adultos? Pedirles que ya no te pregunten. Parte de la escuela activa es dejar que él pregunte y pregunte y pregunte, porque eso quiere decir que su proceso en esa etapa de desarrollo es adecuado. Antes, ¿cómo podíamos ver los procesos de desarrollo en un niño? Hoy hay mucha tecnología, pero antes, ¿saben cuál era el método para ver los procesos de desarrollo en un niño? Es decir, acá va mi pregunta. Hoy nosotros, por ejemplo, tenemos tanta tecnología que podemos ver mediante un dispositivo lo que sucede aquí adentro en un niño, lo que sucede a nivel cerebral, ¿no? Incluso yo les decía también en el curso pasado que yo me imagino que el cerebro de un niño desde que nace hasta más o menos los 6 años es como un arbolito de Navidad. ¿A qué me refiero? A que cuando los niños están en procesos de aprendizaje y todos nosotros, aquí adentro suceden choques eléctricos que se llaman sinapsis. Yo me imagino el cerebro de un niño como un foquito de Navidad, así. Aquí adentro, cuando... Entre más estímulo, más... Sí, ¿y qué pasa? ¿Quiénes limitamos ese estímulo? Los adultos, cuando dices, ya cállate, que siempre tienen, déjenlos preguntar. Que lo mejor que puede suceder en el proceso de aprendizaje es que pregunte. Aquí adentro, cuando un niño está aprendiendo y cuando nosotros estamos aprendiendo, se prenden foquitos así. Se da lo que se llama sinapsis, que es el choque eléctrico que se da entre una neurona y otra, porque sucede el proceso. Por eso es importante que lo tengan el dispositivo, porque tú se queda así. ¿Los dispositivos electrónicos o cuál dispositivo te refieres? Ajá. ¿Saben? De que, ay, ¿por qué no la música? Ay, ¿por qué la arbolita no tiene las hojas? Eso que menciona Lulú es cierto. Hoy existe una clase de pereza a la que yo le llamo la pereza mental. Y esa pereza nos la dan los dispositivos. Si bien es cierto, fueron hechos para ayudarnos, nosotros los humanos nos hacemos perezosos. En su momento sucedió con la calculadora. La calculadora nos hacía perezosos mentales. Existe la pereza mental. ¿Y también saben qué otra pereza existe? La emocional. Cuando nosotros alimentamos a nuestros alumnos para que pregunten y pregunten, estamos usando el método activo. ¿Cuál podría ser el ejemplo del método activo? El que decías de la florecita y que lo pongo mucho. Si tú le vas a enseñar a tu alumno las partes de la planta y le traes una lámina y le dices, esta es la raíz, el tallo, la hoja, el flor o fruto, pues sí, qué flojera. Pero si tú sacas a tu chamaco al jardín de tu escuela y le dices, tráete una plantita, aunque la arranques del prado, nada más cuida no matarla, y le dices, a ver, esta plantita, ¿con qué vive? ¿De qué viven las plantitas? ¿Cómo viven? Porque todos los niños lo observan y si no lo saben, van a aprender porque el de junto lo sabe. ¿Ok? ¿De qué viven las plantas? De luz, de agua. ¿De qué más? Tierra, agua y sol. Tú. Del sol. Los rayos del sol alimentan a las plantitas y hacen que sus hojas... ¿Qué les pasa a las hojas de las plantitas cuando les dan los rayos del sol? ¿Qué les pasa? Crecen, muy bien. Si tú vas con tu alumno y dicen, vénganse, vámonos allá afuera, tráiganse su plantita y tienen ahí su plantita con su macetita y le dicen, ¿qué es esto? Y la sacan, ¿qué es esto? ¿En dónde está la plantita? ¿Dónde creen que está la plantita? ¿En qué? En la tierra. ¿Y qué pasa si a la plantita le quito la tierra? Se muere. Vamos a hacer un hoyo en la tierra y vamos a meterla a la tierra. ¿Qué vamos a meter a la tierra? ¿Las qué? Ajá, pero ¿las qué? La raíz. Y entonces la plantita en las raíces, ¿qué hace? ¿Qué hacen las raíces de la plantita? Salen otros capullitos. ¿Y cómo se alimenta la plantita? Con sol, con agua.
¿Y se alimenta por las hojas o por la raíz? Por la raíz. ¿Y de dónde va chupando? Ajá. Eso es que el niño se genere preguntas y aprenda, porque todo niño sabe. Todos saben. Ese es el método activo. Y todos los niños saben, y los niños a veces saben más que nosotros. Yo les pasé a mis alumnos el cuatrimestre pasado un video que se llama Enseñar desde el cerebro del que aprende. Eso es la escuela activa. Eso es el método activo. Yo no debo enseñar desde mí. Debo enseñar, es más, ni siquiera les voy a enseñar porque ya lo saben. Solo les voy a hacer más fácil el camino. Esa es la escuela activa. ¿Ok? Ah, dice Belén que qué bonito video. Se los voy a volver a pasar para que lo vean todos y tengamos contexto. Es más, lo voy a buscar. Mientras sigo hablando, voy a buscarlo para podérselos pasar. ¿Ok? Entonces, esa es la escuela activa, porque todo niño sabe. Solo que a veces nosotros los limitamos cuando preguntan. Entonces, ¿todo niño sabe? Sí. Ya encontré el video, chicos, y se los voy a pasar, porque aparte dura bien poquito. Voy a dejar de compartir mis diapositivas. Ay, es un video bellísimo. Esperen. Stop to share. Share sound. Vamos a ver el video para que sepan de qué hablamos, y eso es la escuela activa. Cuando tú le preguntas a un niño, a veces nosotros somos los que los limitamos y a veces los coartamos en su libertad creativa. ¿Ok? Vale. Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar. Y yo recuerdo que le pregunté una vez a un niño: si tienes 3 caramelos, ¿te puedes comer 5? Y él me dijo no. Yo le dije: muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice: porque vomito. ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse no razona. Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que le había dicho: tú no puedes comer muchas chucherías porque te vas a poner malito. Y entonces yo caí que quizás sí razonaba. Que cuando yo le decía: si teniendo 3 te puedes comer 5, él pensó: 3 sí, pero 5 no, porque 5 son muchos. Si me como muchos, entonces me pongo malito. Muchas veces decimos que no razonan, porque desconocemos la causa por la cual se expresan. Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos no significa, en modo alguno, que no razonen, ¿no? Sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido de los niños. Recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre el objeto como realidad y la representación del objeto. Entonces yo dibujaba fatal y se me ocurrió coger una lámina de un plátano, ¿no? Y yo preparaba esto muy bien en mi casa por la tarde y decía: les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir: ¿qué veis? Y entonces ellos van a decir: un plátano. Y entonces yo diré: coméroslo. Y ellos me van a decir: no se puede porque está dibujado. Y yo ahí entraré en una canalización perfecta para, ¿verdad?, distinguir el objeto real de su representación. Mi clase está perfectamente preparada. Así que cuando llegué al día siguiente, saqué mi lámina del plátano y les dije: ¿qué veis? Todos: un plátano. Digo: vamos bien, vamos según el guión. Y les dije: coméroslo. Y todos empezaron: ñam, ñam, ñam. Y mira, yo me quedé así.
Y yo le dije, ¿está rico? Y uno dijo, sí, está muy rico. Y otro ya dice, mi abuelo dice que comer mucho. Dice, mi abuelo va a venir a vivir con nosotros. Y ya nos hablamos. El tema ya no es el plátano, ni la representación. El tema es el abuelo. El abuelo. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar. Aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende, con esas posibles respuestas. Una vez les dije, dime 3 frutas. Y me dice uno, 3 melocotones. Y digo, vamos a ver, que te he dicho 3 frutas, porque uno, oye, también tiene carácter. Y él me dice, ¿y 3 melocotones son 3 frutas? Digo, pero 3 frutas, tesoro de fruta, un melocotón, una fruta. Otra, y ya están siempre los que te siguen, ¿sabes? Y ya se lo van diciendo. Bueno, pues logramos que las 3 frutas fueran melocotón, pera y plátano, por ejemplo. Fíjate que a los 2 días venía en el libro este problema. En una cesta hay 3 melocotones y 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Me dice el niño, 2. Y yo dije, vamos a ver, que lleva razón, que una de 2, o la he liado yo antes, o la ha liado él ahora. Pero esto tiene que aclararse. Así que aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende. Aprendí a adaptar mi mirada a su mirada infantil. En otra ocasión yo recuerdo que les decía, mirad, estoy entre las cortinas y entre la pizarra. Y entonces yo les decía a los niños, ¿sí, habéis entendido? Todos decían que sí siempre. Y dije, a ver, Roberto, ponte entre Marta y Azucena. Y entonces Roberto se quedó quieto en su sitio, de pie, y hizo esto. Me enseñaron a escuchar. Pero escuchar es preguntarse por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen. Y en definitiva, si nos damos cuenta, lo que hace cualquier investigador es escuchar. Es escuchar. Es contar con el otro. Así que yo pensé, claro, él hace esto, porque a mí me ve hacer esto entre. Así que yo puse una papelera, un paraguas, un balón, y entonces yo me pongo aquí, donde está el paraguas, el balón, y le digo, ¿dónde estoy yo? Digo, vamos a ver si lo ven ya. Y me dicen, en el suelo. Sí, es verdad que estoy en el suelo. O sea, te hacen pensar que quizás el adulto sea un niño empobrecido. Así que yo sigo en mi manera de programar y de invitarles a que en definitiva digan lo que yo quiero oír. Sí, en el suelo, pero también, dice uno, con nosotros. Decía, pero es que no va a terminar el tema. Digo, sí, tesoro, con nosotros, con vosotros, en el suelo. Pero, ¿dónde estoy? Dice uno, con Dios. Digo, se acabó. Se acabó el tema. ¿Qué me enseñaron los niños? Todo. Me enseñaron que no existe método de enseñanza superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana. Me enseñaron que cuando mi método falla, cuando lo que yo tengo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado, no puedo decir, el que tiene dificultades es el niño que me mira. Tengo que plantear en modificar el método que llevo. Me enseñaron a callar para que hablaran ellos. Son tus silencios los que conquistan su voz. Me enseñaron todo. Y me siguen enseñando todo. Ay, qué bonito video. Sí. De hecho, yo lo había guardado porque se lo quería enseñar. Dicen que no se escucha. No, sí se escuchó. Bueno, muy bien, gracias. Sí, ese video me gusta muchísimo. Enseñar desde el cerebro del que aprende. Y claro que tiene que ver con lo que nosotros estamos viendo cuando vamos a hacer ese cambio de la didáctica tradicional a una educación más activa. La clase pasada yo recuerdo que hablábamos de cómo disasociar la parte de las emociones con los pensamientos y quedamos en que no se puede. Cuando nuestros niños van al salón, van con todo eso, son
Ellos son espontáneos y siempre están aprendiendo. Y creo que una de las... Si nosotros nos preguntáramos si los niños pueden aplicar el método científico, ¿qué me dirían? Pues es que ellos son los que más quieren investigar, quieren aprender, quieren descubrir por qué la grabadora prende o por qué el ventilador gira. Y es que el método científico está presente en los niños en todo momento. Los niños llevan a cabo el método científico, porque al final, ¿qué es el método científico? Surge una hipótesis que tú quieres comprobar. ¿Y qué es la hipótesis? Pues la pregunta. Había quien aseguraba, y antes, las teorías de antes, afirmaban que los niños nacían y que no pensaban, que éramos una tabula rasa que venía en ceros, y que a partir de ahí empezaba a surgir. Pero hoy sabemos que el proceso de aprendizaje se da incluso pues desde el vientre, incluso desde la conexión, desde la concepción. Entonces, ese proceso de aprendizaje, claro que se tiene que estimular. ¿La estimulación temprana para qué es? Para despertar, esforzar. ¿A quién va dirigida? Va dirigida a todos. Hay quien desgraciadamente cree que la estimulación temprana solo va dirigida a quien tiene alguna capacidad diferente. Que si lo analizan, todos tenemos capacidades diferentes. Por eso el término ya no se utiliza, porque todos nosotros tenemos capacidades diferentes. Nada más es en cuestión de cómo las desarrollan. Y si las desarrollamos, y siempre las desarrollamos, ¿sabes? Pero a veces una más. Claro, lo que limitamos, voy a ver si podemos agregar a nuestro programa, vamos a hablar de inteligencias múltiples y cómo las potenciamos. Lo vamos a meter por ahí en algún punto, ¿vale? Pero entonces, todos tenemos capacidades diferentes. Y en el método activo, en este método donde vale e importa lo que dice el niño, esas capacidades diferentes son las que debemos potenciar. Y es lo mismo que decíamos con el ejemplo de cuando un maestro le manda a llamar al papá y le dice que su hijo se la pasa dibujando todo el tiempo. Es el mismo ejemplo. Y cuando el papá va y le dice, es que le estoy hablando porque su hijo se la pasa dibujando todo el tiempo, y lo van a regañar y le dice el maestro ¿qué va a hacer? Lo voy a regañar. Y le dice, no, si su hijo es bueno dibujando, llévenlo a que sea extraordinario dibujando, porque entonces... Eso le decía yo a la maestra, tengo yo doy clases, tengo una fortuna, la verdad, de dar clases en preescolar a primero, segundo y tercero. Les doy la clase de música, les doy la clase de arte y les doy la clase de tecnología. Tengo un chiquito en particular que es un niño, nada sano. Yo siempre digo, son niños sanos. Entonces va bien, pero justo en mi clase de arte lo tengo aquí. Y no se mueve y él entradísimo haciendo su actividad. ¿Qué hice para que en tecnología lo tuviera yo así? Como estoy viendo las partes de la computadora, entonces le hice una hoja y le saca los colores. Y lo que vaya yo diciendo lo vas dibujando. Y es que generalmente hacemos lo contrario, los limitamos. Hace ratito les decía, yo creo que la educación debe ser siempre como en el preescolar. Porque después te quejas de que tus alumnos no saben trabajar en equipo, de que tus alumnos no comparten. ¿Cómo es en el preescolar? Lo sientan en equipos de trabajo, ponen el material en medio y todos los niños van tomando. Pasan a la primaria y es una de las primeras limitantes y el primer shock emocional que le pones a un niño. Porque del preescolar a la primaria, ahora ya no lo sientas en mesa de trabajo, ahora lo sientas en su pupitre solito. Y entonces le dices, ¿qué tanto tienes que estar haciendo con Chonita? Es que le viene a pedir el sacapuntas. ¿Qué no traes el tuyo? Nosotros hacemos esa limitante y después te quejas de que los adultos o de que los seres humanos somos egoístas, poco empáticos, no trabajamos en equipo. ¿Quién nos limita? El sistema, la sociedad. ¿Ok? En el método activo, quien dirige el aprendizaje es el maestro, pero lo va orientando, va facilitando las actividades. Existe democracia y podemos decidir entre todos.
Controla la discusión del grupo, es decir, el maestro va a ser el mediador, que no va a permitir que en el salón exista un mercado, a menos que haya una lógica y una razón de ser. Participa como un miembro más del grupo. Que tú estés como maestro no quiere decir que tú sepas todo. Quiere decir que le vas a hacer más fácil el aprendizaje y que él también te puede aportar algo. No, aparte es aprender por aprender. Es un ganar-ganar. En el método activo es un win-win, ganar-ganar. ¿Por qué? Hay alumnos que saben mucho más que tú. Y digo, Te sorprende. claro, y los niños siempre te contestan de manera espontánea, y los niños siempre saben. Lo que pasa es que hay que aprender a mirar como ellos miran. A mí me sorprende, por ejemplo, conozco a alguien que metió a su hijo a una escuela Montessori. La escuela Montessori te aporta muchas cosas, pero la sociedad no es una sociedad Montessori. Entonces después, cuando él entró a trabajar al banco, no entendía por qué era importante que llevara uniforme. En realidad no es importante. Pues, y en la escuela Montessori te explican que no es importante el uniforme, te van normando, te vas haciendo tú autocrítico, te vas como comprendiendo esas cosas por ti mismo. Si te formaste en una escuela Montessori, vas a entender el entorno, vas a respetar el entorno, vas a entender por qué no debes tirar basura, por ejemplo, y no la vas a tirar, ¿no? Entonces me decían, ay, es que mi hijo va a una escuela Montessori. Cuando yo vi que su casa no era Montessori, dije, ay, pobre niño, se la pasan gritándole. Y los gritos son, de verdad, nosotros pensamos que no impactan, pero todo lo que se queda en el subconsciente, ¿saben? Del porcentaje, y eso ya lo habíamos platicado también en otro cuatrimestre, de lo que nosotros sabemos que sabemos, ¿cuánto es? Lo que tú sabes que sabes, ¿cuánto es? Ay, nunca termino de aprender, no sé nada. Vamos a buscarla y se los voy a enseñar con algo. Lo que tú eres consciente que sabes. Sigmund Freud nos habla de la teoría del iceberg, y esta ya se las había puesto. Lo que nosotros sabemos que sabemos. Nosotros, cuando trabajamos en un grupo con nuestros alumnos, trabajamos con esa parte que yo les he explicado que traemos en nuestra mochila. Para Sigmund Freud existe el consciente, el inconsciente y el preconsciente. Vamos a buscar otra imagen que esté más bonita y se las voy a explicar. Porque esta no me gusta. Entonces, con todo eso es con lo que nuestros alumnos van todos los días. Y no solo nuestros alumnos, nosotros también. Cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo, vamos con nuestra teoría del iceberg. De lo que tú estás consciente que sabes, es del 3 al 5%. Todo lo demás, nosotros vivimos todos los días con esta teoría del iceberg. Lo que está abajo es del 95 al 97%. De tal manera que cuando tú le preguntas a alguien, ¿por qué te dan miedo las arañas? ¿Dónde estará esa parte? Y te dice, no sé. ¿Dónde estará? Cuando les hablo de lo que... ¿Ya pueden ver la pantalla que compartí, chicos? ¿Sí, chicos? Que están en... Bueno. Esto es importante porque nuestros alumnos y todos nosotros, todos, nos movemos en el consciente y en el inconsciente. Cuando tú eres, y en el método tradicional, en el inconsciente a ti te vale campanita. Pero cuando tú estás con una nueva conciencia, trabajando en, de verdad, amas lo que haces. Por ejemplo, Leo me decía cuando te pregunté, ¿por qué vas a estudiar pedagogía? ¿Qué me dijiste? Porque quería ser docente. ¿Y por qué? Claro, y cuando tú amas eso, debes entender que tus alumnos van con esto. La teoría del iceberg nos dice que todos nosotros nos movemos con esto. La puntita del iceberg es de lo que nosotros estamos conscientes de lo que sabemos. También
Lo podemos buscar con la ventana de Johari o de Johari. Si quieren, también luego lo vemos. Del 3 al 5% es de lo que yo estoy consciente que sé, es decir, del 3 al 5% es esa respuesta. Del 95 al 97% es lo que nos mueve todos los días. Es decir, la parte de abajo del iceberg es la que nos mueve en realidad todos los días en lo que hacemos, no tu consciente. En realidad, lo que está en tu subconsciente es más grande, es del 95 al 93%. ¿Qué hay en la parte de abajo del iceberg? O sea, lo que yo sé que sé es esa parte, esa puntita del iceberg. Mis miedos, mis inseguridades, mis traumas, es del 95 al 97%. ¿Saben en qué etapa de la vida se forman en su mayoría? En la primera infancia, se refuerzan en las etapas posteriores. Claro que puedes vivir un evento traumático de adulto, y ese evento traumático que vives de adulto te contacta con tu niño. Abajo, en el iceberg, está tus habilidades, tus creencias, tus opiniones, tus valores, tu identidad, tu misión de vida. ¿Quién nos pone la misión de vida? ¿Quién sabe aquí cuál es su misión de vida? Todos los padres siempre dicen, ¿no? Que quieren que, bueno, no sé si esté bien, que quieren que estudiemos para hacer algo. Entonces, ¿quién determina la misión de vida? Es la sociedad, ¿ok? Y la parte invisible es el inconsciente. Pero nosotros no nos movemos por el consciente, ¿saben? Nos movemos con el inconsciente. Cuando un niño va a exponer y tiene nervios, ¿quién es? ¿Su consciente o su inconsciente? Su inconsciente. ¿Por qué te da miedo exponer? Yo les digo a mis alumnos, eres maestro, expones todos los días. ¿Por qué cuando yo te digo tienes que exponer en tu examen te da miedo? Es su subconsciente. Algún evento que no resolvió ahí y que está en la parte de abajo del iceberg es la que mueve ese miedo. Tu parte consciente me dice, ay, me gusta enseñar. Si yo le rasco, vamos a encontrar tu subconsciente. ¿Por qué te gusta enseñar? ¿Qué viviste? Que dijiste, yo quiero hacer esto. Vi la experiencia de mi hermano. ¿Eso está en tu consciente o en tu subconsciente? ¿Cómo era la experiencia de tu hermano? Pues ella me platicaba que cuando hacía sus prácticas, o sea, me platicaba que siempre iba bien y luego veía también que se llevaba bien con sus alumnos, ¿no? Que nunca se aprendían, que siempre me cayaba el método. Y ella no solo enseñaba, sino que también aprendía de ellos. Ok, cuando tú me platicas todo eso, hay un pensamiento relacionado. ¿Te imaginas estando con tu hermana viviendo ese momento? Sí. ¿Eso dónde está? En tu subconsciente. Entonces, cuando nosotros, y parte de la escuela activa es ver eso. Cuando nosotros hablamos de la didáctica tradicional, en realidad eso no existe. La didáctica tradicional, eso vale campanita, ¿ok? Exacto. Si el girasol es así de grande, con amarillo es así de grande. El folder es rojo porque yo dije, como el ejemplo que les ponía hace un rato. Entonces, ¿algo que quieran comentar, chicos? ¿Algo que quieran comentar? No, a mí todo bien. ¿No? Ok, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces, en la didáctica tradicional, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿en quién reside? ¿Dónde está? ¿Quién es el importante? ¿El maestro? El maestro. Y en la didáctica nueva, en la nueva escuela, El alumno. ok, el alumno. ¿Qué clase de maestro quieren ser ustedes, chicos? Híjole, pues ya Ujú. ¿saben? Hay ¿Saben? cosas que sí tengo como que dirigirlos a ver si hay cosas de Si yo les preguntara por el aprendizaje memorístico, ¿qué me dirían? ¿Que está bien o que está mal? No, que está mal. ¿Por qué está mal? Bueno, es No, Porque ¿Quién opina que está bien? Díganme, yo, y ya yo voy viendo.
¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice que está mal el aprendizaje memorístico? Ok, una. Bueno, es que es de los dos. Yo estoy en... Ujú. Ok, ¿quién dice que está bien? ¿Cómo aprende? ¿Quién levantó la manita? Ah, Rodolfo dice que está bien. Bueno, nosotros nunca vamos a dejar de utilizar el aprendizaje memorístico. Es mi particular punto de vista. Lo que debemos hacer es hacernos conscientes de. Nunca lo vas a dejar de utilizar. Porque para hacer algo tienes que pensar. El embalaje siempre va a estar presente. Si yo ahorita les voy a decir, bueno, hoy vamos a hablar de los triángulos. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa aquí? Recordar cuando estaba. ¿Y eso dónde está? Archivado en su memoria. El aprendizaje memorístico siempre está presente con nosotros. Ay, ya sé dónde están mis diapositivas. Entonces, nunca vamos a poder dejar de usar la memoria. Lo que pasa es que debemos hacer conscientes a nuestros alumnos de ese proceso. ¿Recuerdan, chicos, que les puse un ejemplo del aprendizaje memorístico el cuatrimestre pasado, los que tomaron clase conmigo? ¿Sí recuerdan? Les puse un ejemplo con las tablas. ¿Sí lo recuerdan? ¿Tú lo recuerdas? ¿No? ¿Navy? ¿Tú lo recuerdas? ¿Tú te acuerdas? Ah, ¿sí te la sabes? ¿Y la del 2? ¿Te sabes la tabla del 2? ¿Cuánto es 2 por 1? Muy bien, sí es. Vamos a poner el ejemplo de las tablas. Y es un muy buen ejemplo, y qué bueno que vino nuestra nueva alumna, porque nunca vamos a poder dejar de utilizar el aprendizaje memorístico, y las tablas es un ejemplo perfecto. ¿Cómo les pedimos a los niños que se aprendan las tablas? De memoria. Y yo me las aprendí cantando, y mis hijos se las aprendieron cantando. ¿Por qué? Porque el cantadito es igual. 3 por 1, 3 por 2, 6, 3 por 3, no. A mi hijo le costaban mucho trabajo las tablas. Porque es flojo, es perezoso, ¿no? El pensar no le dice, ay, no, si puedo evitarlo. Entonces, hay que motivarlo para que suceda. El ejemplo de las tablas es bueno porque es aprendizaje memorístico que siempre vamos a usar. Eso siempre va a estar presente con nosotros. Lo que debemos hacer con nuestros alumnos es hacerlos conscientes de su proceso. Si tú le explicas a un niño que 3 por 3, ¿cuánto es 3 por 3? Bueno, 2 por 2. 2 por 2, ¿cuánto es? Ajá. Muy bien. Si tú le explicas a un niño que 2 por 2 es lo mismo que 2 más 2, y que las tablas es como si hicieras más chiquita la suma, porque 3 por 3 es lo mismo que 3 más 3 más 3. Y el niño se hace consciente de su proceso. Y ahora entiende que las tablas son una suma, pero resumida. Y agarra tus colores. Saca todos tus colores. Y entonces tú empiezas a hacer que tu niño se haga consciente de su proceso. Ahora, agarra los que tú quieras. Agarra 3. Ponlos acá. Y ahora agarra los 3. Y ponlos acá. Y ahora agarra otros 3.
¿Y cuál es acá? Muy bien. Esto es 3 por 3. El 3, ¿cuántas veces? 3 por 3 es el número 3, 3 veces. ¿Aquí cuántos tienes? El 3 una vez. ¿Cuántos tienes? ¿El 3? Sí. Ajá. ¿Y aquí? El 3 por 3 es el 3. ¿Cuántas veces? Una. ¿Cuánto es 3 por 3? Y si le pones otros 3, muy bien. Ahora este es el 3, 4 veces. ¿Cuánto es 3 por 4? Cuéntalo, ¿sí? 3 por 4 es... ¿Cuántas veces tienes repetido el 3 aquí? ¿Una vez? ¿Cuánto es 3 por 4? ¿Cuánto es 3 por 4? Chiste es que tú hagas consciente a tu alumno y a tu hijo de su proceso. Y así nunca vas a ver o nunca va a pensar que no se sabe las tablas. Solo que no se las aprende de memoria. Pero las sabe. Y las cuente con los dedos o las cuente con colores. Sabe el proceso. Pero tiene que hacerse consciente de su proceso. Y siempre vas a hacer uso de la memoria. Nunca la vas a poder borrar. Entonces, el aprendizaje memorístico es bueno, sí, pero no es bueno cuando lo repites como perito. Cuando le dices, el 12 de octubre de 1492, llegó Cristóbal Colón en un barco. Si tú se lo empiezas a narrar a un niño como un cuento y le dices, ay, es que mira, hace muchos años, cuando no había coches, había barcos. Antes no había aviones, porque los empezaron a descubrir poco a poco. Entonces, era el año... ¿Dónde? Luego los construyeron. Y entonces, un señor que se llamaba Cristóbal Colón empezó a observar que los barquitos viajaban y desaparecían. Y dijo, ay, por allá debe haber algo que yo no conozco. Pero no tengo dinero. Voy a pedirle al rey que me ayude a construir unos barcos para ver qué hay hasta allá donde yo ya no puedo ver. Y me dieron permiso. ¿Cómo se llamaba ese rey? ¿O esa reina? La reina Isabel, la católica. ¿Ok? Y le dijo, bueno, mira, yo te puedo ayudar, pero no tengo a quién te lleves contigo. ¿Saben a quién trajeron en esos barcos? Le dio chance de construir 3 barquitos. Uno se llamaba La Niña, La Pinta y la Santa María. Yo te doy los barquitos, tú consigues a la gente. ¿Y a quién creen que consiguió? Los que estaban en cárceles, los exiliados. Eso fue lo que llegó. Eso dijo Cristóbal Colón. La crema y nata. Dijo, pues no, yo solo te puedo apoyar con los barquitos. Pero tú consigues a tu tripulación. ¿Qué es la tripulación? ¿Sabes qué es la tripulación? La gente que va en un barco se llama tripulación. Así los pusieron. Entonces, ellos viajaron en esos 3 barquitos y cuando ya no tenían ni comida, ni agua, ni nada, vieron por ahí tierra a la vista. Y entonces habían llegado a nuestro continente. Sí, agarraron a los que estaban en la cárcel y dijeron, órale, ¿quieren ser libres? Pero nos vamos en un barco a descubrir un nuevo continente. Esa fue la gente que llegó a nuestro país. Los niños siempre saben.
Lo que pasa es que los tienes que hacer conscientes de lo que saben. Y la memoria siempre la tienes que usar. No la puedes separar de nosotros, porque eso es el anclaje. Vas a lo que ya sabes, lo recuperas, lo regresas y generas un nuevo conocimiento. Cuando tú haces consciente a tu alumno de su proceso, se va a dar cuenta que sí se saben las tablas, porque ya sabe que 4 por 3 es el número 3 4 veces. Y entonces le va a ser más fácil, aunque lo haga con los dedos, le va a ser más fácil, en lugar de aprendérselas de memoria. Claro que después le va a resultar más cómodo aprendérselas de memoria, pero como ya tiene el proceso comprendido, el resultado va a ser más fácil. Entonces, eso es parte de la didáctica activa. La didáctica tradicional, tomemos lo que nos sirve, porque no todo puede ser desechado. Porque nosotros somos producto de mucha didáctica tradicional. ¿Y sabemos o no sabemos? Sí sabemos. Entonces, más allá de eso, la didáctica o el método activo, ¿de dónde nació? Pues de ahí. Entonces no puedo decir que el origen está malo. Solo puedo decir que lo que me sirve, lo voy a utilizar. Y lo que no me sirva, exacto. Exacto. Lo que no te sirva no lo usas. Y lo que sí te sirva, eso sí lo vas a usar. Ok, chicos, nos quedan 5 minutos de clase. Vamos a dejarla aquí. ¿Qué les gustó y qué no les gustó de la clase de hoy? ¿Te gustó contar? Qué padre. ¿Cuántos años tienes? Muy bien. Qué bueno que viniste. Eres una alumna bien recibida aquí porque nos vas a enseñar muchas cosas. ¿Qué más? ¿Qué les gustó y qué no les gustó? Leo, ¿qué te gustó y qué no te gustó de la clase de hoy? ¿Qué te gustó, Leo? ¿Y qué no te gustó? Pudiera ser, bueno, que hizo la clase de una manera en que en vez de decirnos cómo se aprende, nos enseña, donde que fuera más viendo esto, como la idea va pensando, que de una manera más teórica. Ese es el método activo y todos lo hacemos. Lo que pasa es que nosotros estamos condicionados porque nos enseñaron a estar así. Gracias, Leo. Chicos, ¿qué les gustó y qué no les gustó de la clase de hoy? Neidy, ¿qué te gustó? Esta manera en la que de repente también los profesores, bueno, basándome también en el video que mostró, en la que no sabemos dar las indicaciones, ¿no? Que no sabemos ver o ponernos como en postura de los niños, que ellos tienen diferente manera de... Entraría un poco lo de la programación neurolingüística, de cómo te diriges a mí, cómo le hablas a mí también, ¿no? Es que la programación neurolingüística es todo un tema que tiene que ver con la teoría del iceberg. Todo lo que tenemos que desprogramar, ¿dónde creen que está? En el inconsciente. En el inconsciente. ¿Qué tenemos que desprogramar? Miedos, traumas, esa creencia de, ay, oye, y por ejemplo, puede que no te lo hayan dicho, ¿no? Pero tú tienes la creencia de que todos los hombres son iguales. Y no todos los hombres son iguales. Pero ¿por qué crees que todos los hombres son iguales? Porque en tu casa, cuando tú eras chiquita y estabas jugando, tus tías, tu mamá, tu abuelita hablaban, ay, es que es hombre, sí, ¿y eso qué? Ay, sigue siendo solo que diferente. No importa, se vuelve energía. Yo creo que cuando nosotros ya no estamos aquí físicamente, nos volvemos una energía muy bonita que siempre nos acompaña. ¿No querían? Pero tú como estás, tú tienes que estar siempre bien. ¿Te acuerdas de cosas bonitas? Esas guárdalas acá. O acá, porque cuando tú te acuerdas acá, sientes acá.
siempre. Esas guárdalas, son tuyas, nadie te las puede quitar. Claro, por supuesto. Entonces, ¿qué más les gustó y no les gustó de la clase de Ay, hoy? mira, a mí siempre me encantan las clases. Siempre me quedo por mucho. Ay, gracias. Pues muchas gracias, chicos. Lo que no me gustó es que ya se acabó el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo, sí. Sí, duran bien poquito, ¿verdad? Cuando te das cuenta ya se acabó. Pero bueno, entonces chicos, ¿quién más quiere compartir qué le gustó y qué no le gustó? Nos queda 1 minuto. ¿Ya? Antes de que le robemos tiempo a la maestra de la clase que sigue, porque siempre... No, y nosotros que bajamos, ¿verdad? Entonces, ¿quién más, chicos? ¿Qué les gustó y qué no les gustó de la clase de hoy? Ay, muchas gracias, Belén. Bueno, ya se nos acabó. Para esta clase no vamos a dejar tarea, pero vayan preparando buscar la película que ya les había dicho. Es la de Disney Pixar. La de Intensamente. A mí también la recuerdo, pues, por lo que Pues véanla entonces, porque Intensamente fue hecha por pedagogos. Ay, gracias, Belén. Intensamente de Disney Pixar la tienen que ver de tarea. Esa película se tardaron en hacerla 4 años y tiene mucho sustento pedagógico. Incluso hay una parte que nos habla de las operaciones concretas y nos habla muy bien de las etapas de desarrollo de los niños, porque, por ejemplo, nos habla de Bing Bong, que es el amigo imaginario de Rayleigh. Y nos la marca a los 3 años, porque efectivamente a los 3 años es totalmente natural que tengamos amigos imaginarios. Y si no, Sí, Todos tienen. Tú tienes uno. yo no puedo. Es más, de mis hijos. Todos tienen. Todos. Es más, te voy a decir, cuando tus hijos jugaban, hablaban. Uno, el otro no. Pero no importa que no hayan tenido al amigo imaginario como tal. Cuando ellos juegan con sus muñecos, con sus coches y hacen ¡pum! ¡pum! ¿Eso dónde está? Es parte de... Imaginación. Claro, eso es parte de... Entonces vean Intensamente. Y ahí vamos a ir viendo y analizando con la clase cómo se relaciona con la película, las etapas de desarrollo en la adolescencia y cómo funcionan esa parte en nosotros subconsciente que nos avisa de. Entonces, chicos, nos vemos la clase que sigue. Sean felices. Bye, Miss. Adiós, Miss. Bye, Buenos días. Profesora, hasta luego. Cuídense.